de Farmacia, el mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos. Continuamos acá en Proyecto Federal. Federal. ¿Cómo? La verdad que nos quedamos hablando fuera de cámara, ¿no? ¿Cómo uno queda Y es un enganchado tema para con estos temas? tocar y tantas preguntas que a uno le quedan, porque son las mismas preguntas que le debe quedar A todos ustedes, a la gente del otro lado. a todos ¿no? ustedes, sí, hay que hablar de Lázaro Báez, hay que hablar de Jaime, hay que hablar de los Panama Papers, pero también hay que hablar de inflación, también hay que hablar de los efectos de la evaluación, de los mayores costos, de las inundaciones, y todos tienen que estar en un mismo plano, ¿no? Porque parece que a través de los medios se están buscando darle distintos planos a las noticias, y estos temas hay que abordarlos con esta profundidad, que siempre también abordamos con esta profundidad los temas económicos con el licenciado Mariano de Miguel. ¿Qué tal, ¿Cómo te va, Mariano? Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Bueno, ¿vos? en la editorial le habíamos planteado Alfonso Pratgay. Para la fotografía fue el festejo, que parecía un festejo mundialista, haber cerrado con la Corte de Nueva York, el cierre de lo que es el default y la nueva emisión que le va a permitir salir de esta situación. Bueno, salir de esta situación implica mayor endeudamiento. Y también lo quiero concatenar desde los medios de comunicación, periodistas deportivos, no periodistas, analistas económicos, empiezan a decir la pesada herencia recibida. Y todos somos conscientes que sí hay una herencia anterior, como en todo, la herencia es beneficio de inventario. También cuando uno se postula para ganar es porque hay beneficio de inventario, que no vamos a administrar un país en quiebra como lo intentan colocar ahora. Bueno, esta situación del ministro Alfonso Pratgay, escenarios positivos y negativos que pueden ocurrir en la economía de acá en adelante. Bueno, positivo yo diría que resolver un conflicto que ya tiene varios años y que nos trababa el acceso al financiamiento internacional, que no es solamente deuda, no es posibilidades de inversiones extranjeras en el país y otro tipo de financiamiento, es positivo que se resuelva. Desde ese ángulo es entendible la alegría del ministro. Ahora, tiene también aspectos peligrosos o desafíos complicados, porque en el corto plazo el financiamiento que va a conseguir la Argentina es endeudamiento y a una escala importante, ¿no? Para todo el año, no solo este caso puntual con los holdouts, se habla de que puede llegar incluso a algo así como 30.000 millones de dólares que la Argentina se podría endeudar a lo largo de todo 2016. ¿Es mucho o es poco para el televidente? Depende. Esto hay que decirlo también. Yo personalmente creo que la relación de deuda que a veces se dice con respecto al PBI, al Producto... Deuda PBI. Sí, es una relación engañosa porque... Es engañosa, pero ha bajado, ¿no es cierto? En los últimos años. Claro, pero ¿por qué engañosa? Porque hay países que tienen mucha deuda sobre el PBI y están perfectos y tienen una situación muy manejable. El motor de la economía sigue generando... Sí, no es solo el motor de la economía, sino que piensen que nosotros el PBI nuestro es en pesos y la deuda que nos importa es en dólares. Bien. Entonces, la relación que vale la pena es cuánto tengo que pagar de deuda, por ejemplo, este año, en capital e intereses, contra las disponibilidades que tengo de dólares, ya sea que tengo en caja, que los economistas hablamos de reservas internacionales, o que me puede entrar por exportaciones de bienes y servicios. Desde ese ángulo, la situación de Argentina no venía tan bien y no está tan bien, en consecuencia, uno tiene que decirle al televidente, 30.000 millones de dólares, o ahora concretamente 15.000, 16.000 millones de dólares, puede ser mucho o no, depende de cómo se use. Y acá yo creo que está la clave del endeudamiento. Si yo traigo un dólar de afuera para importar una maquinaria que me permite extraer petróleo no convencional de vaca muerta con una tecnología que no maneja en la Argentina y que no podemos sustituir en 10, 15 años, yo creo que es una buena variante porque me permite desarrollar las fuerzas productivas, dar trabajo, generar exportaciones y divisas. Ahora, si me voy a endeudar... Bueno, pero te quiero interrumpir ahí y seguís con la segunda parte. ¿Por qué te interrumpo ahí? Te van a decir los políticos, vos sos técnico y siempre te vas a marcar como técnico. Pero eso no lo van a ver en mi gobierno, entonces no me conviene. No, bueno, pero eso es obviamente una actitud de chiquitaje intelectual porque además no siempre ha ocurrido así, es decir, no solo en la historia argentina, sino ha ocurrido, por ejemplo, en el resto del mundo, pero en la historia argentina, por ejemplo, Frondizi, presidente del 58 al 62, recurrió bastante a los capitales extranjeros y muchos de ellos desarrollaron las fuerzas productivas, desde la industria automotriz hasta el petróleo, etcétera. Lo mismo lo hizo el peronismo. En otros aspectos, o sea, hay ejemplos donde el endeudamiento se usa para bien. Uno puede plantearlo así para el televidente. En la familia personal, a veces, si yo me endeudo para educar a mi hijo, para que el día de mañana tenga un futuro, es una inversión, vale la pena porque le genera un futuro que repaga el endeudamiento de hoy.
Ahora, si me endeudo para despilfarrarlo, si me endeudo, como ocurrió a finales de los 90, para fugar capitales, si me endeudo para remitir utilidades y pagar un sistema financiero descomprometido con el valor agregado nacional, es un endeudamiento que no sirve. Y ahora, a ver, esta es la gran pregunta, y creo que en base a lo que te consultaba Gustavo también, ¿no? Si hace este arreglo, estos 16.500 millones de dólares en bonos, ahora, ¿es seguro que esta inversión venga a la Argentina? Porque hay que ver también, ¿no? La idea, la intención por parte del gobierno puede estar divino, bárbaro, perfecto. Pero si no llegan... Para ser exacto, esto no es una inversión, esto es... El gobierno se endeuda por 16.500 millones de dólares para saldar un compromiso. No, pero estamos hablando de inversiones que vayan a llegar después de esto. Vamos a foja cero. Pero esto es importante porque eso entra por un lado y sale por el otro automáticamente. Ahora, eso me abre la puerta a futuro endeudamiento, financiamiento, que puede o no ser inversión. Ahí para mí está el punto. Para mí la clave es si el gobierno, a partir de esta situación, que ya va a ser costosa, porque no es moco de pavo hablando poco científicamente, tener una deuda de 16.500 millones de dólares para saldar una anterior. Pero a partir de esta situación, supongamos que conseguimos 10.000 millones de dólares más. La pregunta que yo le haría a Pratgay y a Macri es, ¿para qué lo van a usar? Entonces, si lo van a usar con un fin productivo que genere divisas y desarrolle las fuerzas productivas y de empleo, es muy discutible y creo que ahí hay que someter la estrategia a una cuestión, una decisión táctica. Bien, ahora, si la deuda, cierro con esto, si la deuda sirve para que se fuguen capitales, para seguir atendiendo un negocio financiero que nunca tiene correlato productivo, como pasó, insisto, en toda la época de la dictadura militar, de la economía de la dictadura militar, o durante toda la década de los 90, ese endeudamiento no sirve. Recuerda el televidente que en los 90 sumó la Argentina 127.000 millones de dólares de deuda externa, que forman parte de los 180.000, 190.000 que defoltea Rodríguez A. Después de la crisis del 2001, ¿no? Que defoltea la mitad. Te voy a hacer una pregunta que obviamente tal vez te saco del contexto económico, pero no está en el ADN del argentino, no vamos a decir del empresario argentino o de un grupo reducido de empresarios argentinos, el tema de fugar capitales. Siempre está el argumento, lo estamos viendo ahora en la discusión o no, después lo veremos, o sea, cómo aborda el mundo el tema de los Panama Papers y cómo se aborda en Argentina. Y muchos está instalado, como no hay seguridad, por eso se llevan la plata afuera. Sí, yo creo que más que en el ADN argentino, me parece que si existe estas plazas offshore que se dice fuera de las fronteras, como en Panamá, es porque no solamente fugan los empresarios argentinos. Para mí la manera más concreta de evitar esas fugas masivas es generar una economía que brinda las oportunidades de negocios en el propio territorio. Me parece que si uno mira la historia económica argentina y mundial se va a dar cuenta que donde esas oportunidades se dan, la fuga de capitales, aunque exista, se controla. Donde no se dan, y esto no quiere decir que sea solo responsabilidad de los gobiernos. Por supuesto, en la Argentina, muchos empresarios que han tenido excedentes lo han fugado sistemáticamente, y es más, muchas veces el país se ha endeudado para que puedan fugar ese dinero. Es decir, yo tengo un excedente en pesos, de 10 millones de pesos, y se endeuda el Estado argentino para darme los dólares y que yo los pueda sacar del país. Eso ha pasado mucho. Eso, por supuesto, es una actitud éticamente abominable, pero yo no sé si es que es del ADN del argentino o del ADN del empresario, o es la propia lógica del capitalismo, entonces donde los estados el desafío es cómo regulan esas fuerzas que las trascienden en sus fronteras, pero que si no las regulan los desbordan. Fíjense que, oh casualidad, con este conflicto de los Panama Papers, de alguna manera no apareció ningún caso de los Estados Unidos, porque hay intereses, por ejemplo, Estados Unidos tiene interés, obviamente, de fortalecerse como plaza que reciba más capitales de los que tiene. Acá no hay carmelitas descalzas, para decirlo metafóricamente. No, se entendió. Eso está clarísimo, más cuando lo instalan mediáticamente. Bueno, cerramos con otro tema, inflación y desocupación. ¿Sí? Bueno, la inflación me da la sensación de que el gobierno cuando asumió, y todavía en algún punto lo mantiene discursivamente, el objetivo de ellos es una inflación de 25% a fin de año. Eso no hay ninguna posibilidad de que ocurra. La inflación, si uno mira lo que viene pasando en enero, febrero, marzo, abril con suerte la inflación va a cerrar en un piso de 6 a 8% en Capital Federal, habría que después nacionalizarla, pero si tomamos unas paritarias que cierren en un promedio al 30% y al resto de los bienes y servicios le damos un promedio de suba de 2% anual, esto es técnico difícil para el televidente, pero le cierro el número. Con esa cuenta elemental, que no es hacer teorías, es hacer cuentas, a fin de año es difícil que cierre 2016 con una inflación por abajo del 40%. Bien.
Wow. Estás tirando paritaria del 30 y los gremios están pidiendo 40. No, por eso lo digo a propósito para dar el mejor escenario para un pronóstico de inflación, porque siempre hay que decirlo, el salario, ustedes saben que trabajo mucho con el movimiento obrero, soy un defensor total del salario como elemento de la demanda, pero también el salario forma parte de los costos, entonces que las paritarias cierren al 30 o al 40 no es indiferente el escenario de inflación. Ahora, marcó el presidente un momento, un antes y un después inflacionario, que sería el mes de junio como esa bisagra, ¿no?, para comenzar a ver esta desaceleración de la inflación. Ahora, también va a afectar al consumo. Porque si el consumo baja, obviamente la inflación va a bajar, es lógico. Sí, puede no pasar, puede ser que baje el consumo y se estanque la economía y haya lo que se suele llamar en economía estanflación, estancamiento con inflación. Yo creo que lo que ha dicho Macri, lo ha dicho quizás influido por el presidente del Central, que es Sturzenegger, que tiene una teoría que si se contrae la cantidad de dinero, bajan los precios y suponen que eso va a ser a partir de junio. A mí me da la sensación de que eso no va a ocurrir. Es decir, los precios... podemos discutir si dependen o no de la cantidad de dinero, pero en la inflación actual de la Argentina la cantidad de dinero no tiene absolutamente nada que ver, como también tiene poco que ver el tema fiscal. La inflación de la Argentina hoy es fundamentalmente una inflación de costos y estuvo ligada en su origen a la devaluación. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Muy claro. Gracias por haber venido. Bueno, hoy pasamos a la otra parte del estudio. Ahora volvemos a abordar... A ver, son temas que tienen una relación económica y una relación de salud. Dije relación económica, principalmente las inundaciones, la zona inundada, las pérdidas económicas que va a tener el sector agrícola, ¿sí?, con respecto a la zona inundada. Y bueno, y por otro lado viene después de las inundaciones, en qué terminamos, cómo terminamos y cómo debemos prever las futuras enfermedades. Y por eso estamos con la doctora Carlota Ruz. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo me va? Bueno, inundaciones. Se hace una película, la doctora dice, bueno, yo este tema ya lo hablé. No, yo creo que es importante que siempre lo repasemos. Inundaciones. Ahora viene el buen tiempo, se pueden acomodar las variables del clima, pero sin embargo, la inundación queda, la población queda y pueden aparecer, trato de imaginar escenarios. Roedores por un lado, por otro lado, ¿vuelve o no vuelve el dengue? Todos problemas gastrointestinales, queda todo a cargo tuyo. Bueno, en realidad uno se plantea esto todos los años, lamentablemente en distintos lugares y de distintas maneras, pero inundaciones no deja de haber. ¿Y qué es lo que uno espera después de las inundaciones y durante las inundaciones? Durante las inundaciones lo que uno trata es de salvar lo que se pueda y de proteger a la población lo más que se pueda en lugares medianamente seguros. Sí. Y luego viene lo que pasa después. Para eso necesitamos algunas cosas antes. Por ejemplo, si vamos a mirar a los chicos, vamos a tratar que los chicos estén bien vacunados. Porque si están bien vacunados tienen menos chances de tener algunas enfermedades. Y si entendemos que las vacunas son gratuitas, la mayoría de las vacunas, que tenemos un calendario muy bueno, que ahora, por ejemplo, tenemos disponible la vacuna de la gripe para todos los chicos desde los 6 meses hasta los 2 años, para las embarazadas, para el personal de salud, para aquellos que tienen factores de riesgo, y es gratis. Entonces uno dice, bueno, por lo menos eso tengámoslo, porque seguramente van a estar un poco mejor protegidos. La otra cosa que vamos a tener que tener claro es el consumo del agua. Bien. ¿Por qué? Y esto viene a raíz del brote que hubo en Berazategui, como ustedes mencionaron, que en realidad es un brote de gastroenteritis. Me preguntabas vos antes del comienzo, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en un brote? En realidad la persona cuando tiene síntomas no se puede dar cuenta de eso. Los que se dan cuenta son las instituciones que atienden a esos pacientes y luego las autoridades que registran un aumento más allá de lo habitual. ¿Qué fue lo que pasó en Berazategui? Bueno, yo no sé exactamente lo que pasó porque eso lo saben las autoridades locales. Aparentemente hubo problemas con la calidad del agua. Lo cual significa que la mayor parte estaban ingiriendo agua no segura y eso pudo haber sido el desencadenante de las gastroenteritis. Algunas eran bacterianas, seguramente la deshidratación y la desnutrición de base pudo haber colaborado para que algunos chicos se enfermaran más que otros.
Y ese sería el problema. Podemos hacer una analogía y ahora trasladarlo a la zona inundada. La zona de Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Y el primer tema, y también tiene una tercera analogía con el primer bloque de este programa que está vinculado, bueno, el Estado, el rol del Estado. En ese momento hablamos del rol del Estado y las drogas. Acá el rol del Estado y las inundaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las napas van a estar todas infectadas. O sea, hay que educar permanentemente para ingerir agua mineral, porque el agua va a ser no potable. Presumo yo, por favor, te pido que me corrijas, que soy la especialista, médica, infectóloga. En realidad lo que uno tiene que tener claro es que tiene que consumir agua segura. Bien. ¿Qué es agua segura? Bueno, primero, el agua envasada debería ser segura. Uno a veces puede llegar a tener algunas dudas. Sí, es verdad. Si no puede, simplemente hervir el agua. Bien. Esa sería algo fácil y sencillo. Y la tercera opción es ponerle lavandina, o sea, 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua. Eso generalmente lo tiene que preparar media hora antes y eso puede ser agua segura. Repetimos, entonces repitamos para que la gente lo pueda incorporar. Dijimos, la primera es... digamos agua envasada. Agua envasada. De buena calidad. De buena calidad, porque no toda... Exactamente, es de buena que uno calidad. sepa de dónde viene y no que alguien agarre los bidones y meta agua. Para lo cual uno puede comprar, y en este caso el Estado tiene que tener un rol de proveer este tipo de agua envasada. Que en general es lo que hace la mayoría de las veces, no sé si seguramente que no debe alcanzar. No, pero ese tema es un tema del rol del Estado muy importante. ¿Por qué digo importante. esto? Porque no basta, y esto no es por el presidente actual, la presidenta anterior, todos los presidentes, porque siempre vemos la foto de los medios que el presidente recorre la zona inundada. Desde los militares hasta ahora recorre. Y esa foto no nos interesa. Yo creo que la foto que me interesa es cómo están repartiendo agua envasada controlada por el Estado, o sea, agua envasada segura para aquella población. Exacto. La segunda recomendación... La segunda es hervir el agua. Sí. Es decir, uno tiene que poner agua a hervir, dejarla hervir unos minutos, dejarla enfriar y tomarla o consumirla, no solamente para tomarla, sino para la preparación de la comida, para el lavado de manos, para un montón de situaciones que uno protege, digamos, tiene que tener protección, sobre todo para los chicos y para los más vulnerables. Y la tercera opción es agregarle lavandina, que digamos, la proporción son 2 gotas de lavandina en 1 litro de agua, y con eso uno puede tener agua segura. Doctora, a ver, para entender, una zona inundada como la que se está viendo, por ejemplo, en el litoral argentino, baja el agua, comienzan estas medidas preventivas. ¿Cuándo podríamos decir, o cuánto tiempo pasa desde el área médica, desde el área de salud, a que la gente, podemos decir, vuelva a la normalidad previo a lo que fue esta inundación? Mucho tiempo, porque además hay otras cosas. No es solamente lo que uno recomienda, porque uno dice, bueno, el lavado de manos tiene que ser muy constante, muy importante, sino todas las otras cosas. Por ejemplo, todas las cosas que han quedado bajo el agua, bueno, lo que significa papel, lo que no se puede rescatar, hay que tirarlo. Las otras cosas hay que lavarlas. De un rancho, lamentablemente. Sí. Hay que tirar casi todo lo que uno ve abajo del agua. Las fotos en pantalla. Luego, si uno tiene, por ejemplo, las tablas donde uno prepara la ensalada o lo que fuera, esa tabla, seguramente, si no la lava con lavandina y no es posible de lavar, también la va a tener que tirar. Doctora, me permite un segundito, nos detenemos en esta foto, fíjense lo que es la situación. Realmente es muy, pero muy crítica. A ver, ahí vemos otra foto, fíjense ahí. Es una situación que... insisto con este tema, no es de tu órbita, sos profesional médica, sos médica infectóloga, no solamente basta con que este presidente, la presidenta anterior y los presidentes que estuvieron con anterioridad recorran la zona, sino que estén encima de acá. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta que te hizo Luis, ¿cuánto tiempo? Una vez que baja el agua, quedan todos esos efectos colaterales y de arrastre. Dependerá un poco de cuánto se inundó, pero algunos dicen 2, 3 meses o más, donde en realidad volver a la normalidad cuesta mucho trabajo. Y después viene todo lo demás, que es la protección de todo lo que uno tiene, tirar todo lo que uno ya no sabe. Después hay los colchones y las almohadas mojadas. Bueno, en general los colchones que se inundan hay que tirarlos, porque no hay manera de poder recuperarlos. Y la otra cosa importante que aparece es las manchas de, digamos, el moho, las manchas de humedad y todo eso, que no solamente es desagradable de ver, sino que además generan alergias, generan situaciones de sarpullidos y algunos problemas que son bastante difíciles de controlar, porque evidentemente no son tan importantes como pueden ser
otras enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades que vos dijiste muy bien, que traen los roedores, es la leptospirosis, por ejemplo, que es una enfermedad que se puede dar muy frecuentemente en las inundaciones. Entonces, todo esto acompaña este cuadro y uno en realidad puede dar muchas recomendaciones, pero si uno tiene una situación como la que vos estás mandando ahí, es muy difícil de medir en tiempo de recuperación. Medir en tiempo, si está todo inundado, hasta que no salga el agua, la gente no va a poder volver. Y cuando vuelva, la mayor parte de las cosas las va a tener que tirar. Es muy difícil de recuperar, y además de lo económico, sin sacar lo económico, ¿no es cierto? Otro tema. Realmente, bueno, y pasamos a otra patología. Estamos intentando una comunicación telefónica con Salta, tenemos dificultades, espero que no sea por ningún factor climático, que sean por las líneas telefónicas. Después hablaremos de la calidad de la comunicación y de las líneas telefónicas, y pasamos al tema del dengue, ¿sí? Bueno, el tema del dengue, en realidad, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la Argentina, desde el año 2009, somos una zona endémica. Es decir, cuando el dengue, ya en Salta, que seguramente es esa la comunicación que vos estás hablando, lo conocen al dengue mucho antes. Claro. Pero nosotros, a nivel país, digamos, el brote más importante fue en el año 2009. Claro. A partir de allí, nosotros somos zona de dengue. Una vez que se instala, no se va más. ¿Por qué? Porque tenemos el mosquito y tenemos la posibilidad de que ese, digamos, virus crezca en ese mosquito. Y además es un mosquito maligno, porque no solamente transmite el dengue, sino que transmite el virus chikungunya, el virus Zika, es decir, está en el mismo mosquito, la fiebre amarilla. ¿Y cuándo nace esta, o cómo se da, ¿no? que el dengue, ese mosquito que solamente era transmisor de dengue, comienza a transmitir otro tipo de enfermedades, como la que menciona chikungunya y Zika, ¿no? Que hasta hace poco tiempo, en este verano pasado, uno comenzaba a escuchar estas dos palabras y decía, ¿de qué me están hablando? Bueno, eso también tiene que ver con la tecnología que nos permite identificar a los agentes etiológicos, porque la gente, digamos, el virus de Zika hace mucho tiempo que está en otros países. Sí. El tema es que si uno lo va identificando a través de reactivos, a través de estudios que se hacen, uno lo puede saber, si no, no lo sabe. Siempre debe haber estado ahí, probablemente no supiéramos cuánto. Claro. Pero tiene otras características toda esta historia del dengue, que es que el mosquito se ha fortalecido durante todo este tiempo y además el cambio climático, vos lo mencionaste, ha modificado todo, de manera tal que el mosquito está muy contento de poder desarrollarse. Está en su hábitat. Está en su hábitat. Es en el único lugar que va a tener problemas, es en el sur, que hace más frío, donde va a haber menos, pero después en el resto del país discúlpame, y en la zona inundable, ahora volvemos a la zona, se va a potenciar. Vos le podés decir a la gente, mire, venimos hablando de prevención en todos lados, pero ustedes que vienen a una zona inundada, ¿el riesgo es por 2, por 3, por 4? ¿Es así o no es directamente proporcional? El mosquito, justamente, la Aedes, no le gusta tanto el agua estancada, sucia, le gusta el agua limpia. De todas maneras va a haber otros mosquitos y otras alimañas y otras cosas que pueden transmitirse. El mosquito del dengue igual va a ser muy difícil la situación porque no se va a poder descacharrar todo porque va a estar todo con agua. Sí. Entonces, bueno, será agua sucia, será agua limpia y las posibilidades de hacer lo que uno tiene que hacer para la prevención del dengue se hace mucho más difícil. Entonces, obviamente, es una zona de riesgo para la leptospirosis, para el dengue, para las enfermedades alérgicas, para las enfermedades infecciosas respiratorias. Ahora empieza el frío, entonces la posibilidad de catarros y demás, por eso la prevención con las vacunas. Bueno, es todo más difícil. Cuando hay una zona inundada, a veces uno se pone a dar una charla y la verdad que uno mira la foto de todo inundado. ¿Qué charla vas a dar si está bajo del agua? Bajo del agua. Entonces hay cosas que la lógica indica que, bueno, hay situaciones que no se pueden cambiar. Si no se cambia, digamos, básicamente no deberían inundarse esas zonas. Algunas cosas tienen que ver con la naturaleza y muchas tienen que ver con la mano humana que no hizo las cosas como corresponde en su momento y permitió que esa zona se inundara. Bueno, estamos cerrando el programa y hagamos a modo de síntesis una serie de recomendaciones. Primero, recomendaciones, lo que pasó en Berazategui con respecto a la detección de este tipo de patologías, ¿no? Bueno, la recomendación más importante es los chicos, sobre todo los chicos chiquitos,
cuando tengan diarrea que consulten, fundamentalmente el manejo del agua, que tiene que ser agua segura. La pregunta es, el lavado de manos. ¿Puede llegar a la muerte? Bueno, sí, no es habitual porque la incidencia de la mortalidad no es tan alta en estos casos, pero sí, puede llegar en un chico desnutrido, que tenga alguna otra complicación, o que se llegue muy tarde porque ya esté muy deshidratado, puede tener problemas, pero no es lo habitual. Bien. Entonces es eso, el agua segura, las vacunas, el tema de la protección, digamos, del entorno, tener seguridad cuando vuelve a la casa y, bueno, todas estas cosas que estuvimos charlando. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por venir, Bueno. doctora. Bueno, realmente, Luis, un programa completo, intenso, interesante por los temas que abordaron. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a ver la semana que viene, pero insistamos nuevamente, lo hacemos este programa, desde ya el agradecimiento a la Federación, el tema de la concientización, ¿no? De todos ustedes, los que están viendo el programa, los que se ocupan de estos temas, los profesionales que vienen acá al programa a transmitirnos su conocimiento y bueno, el rol del Estado, nunca tiene que estar ausente. Exactamente, esto es importante. Amigos, gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre, información precisa y exacta para que tomes conciencia también y sepas qué nos pasa como sociedad. Gustavo, nos vemos. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal acá, en Argentinísima Satelital.